Hola, estimados alumnos, y continuamos con el curso de costos y presupuestos con S10. Y en esta clase vamos a ver el entorno del S10. O sea que ya vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos en el programa en sí, en la vista de todo el programa, para poder comenzar a trabajar con esto. El acceso al sistema. Para acceder al sistema vamos a ingresar por el icono del programa y ya vamos a tener el acceso hacia donde podemos ver que se nos abre una pantalla donde tenemos el usuario y la clave. Si es que quisiéramos, podemos ponerle una clave a nuestro usuario para poder ingresar ya a la base de datos que nosotros trabajamos. Entonces, por defecto, viene el usuario con SA y también sin clave, ¿sí? Donde podemos ingresar. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros nos vamos a detalle, acá vamos a poder ver el servidor, que es de donde estamos trabajando, y también la base de datos, que en este caso es la base de datos S10, la que viene por defecto. Para comenzar hay que asegurarnos que esté así, por si no fuera nuestra máquina, ¿sí? Entonces, para que asegurarnos de que vamos a trabajar en el inicio del programa, entonces el usuario normal y la base de datos S10. Porque es posible que tengamos más base de datos, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar con S10. Le damos a aceptar en esta ventana y ya hemos ingresado al programa. Ya entrando a la parte de carpetas de trabajo, vamos a ver en sí la carpeta de trabajo es todas las vistas que vamos a tener del programa cuando lo iniciamos, o todas las ventanas ya del programa S10. Entonces acá tenemos toda la vista que vamos a tener del programa. Y la primera parte que vamos a mencionar es justamente la barra de títulos, que es la parte superior del S10. Si yo selecciono un presupuesto, como el caso de de puente de una carretera, que viene por defecto, entonces puedo darme cuenta que en la parte superior, la barra del título del programa ha cambiado, ¿no? Aparte de ese 10 presupuestos 2005, ya me sale el nombre del presupuesto que acabo de activar. ¿Sí? Es para saber en qué presupuesto estoy trabajando. Lo siguiente que vamos a tener es la barra de menú. ¿Y qué vamos a tener en la barra de menú? Vamos a tener las siguientes vistas. En archivo vamos a tener la opción grabar, que usualmente no se utiliza mucho porque de por sí el S10 se graba automáticamente. O sea, si yo modifico algo, como una partida o agrego un título y luego cierro el programa, se guarda automáticamente y vuelvo a abrir, entonces ya está lo que he modificado hace un momento. Sí, entonces esto de grabar no se utiliza mucho porque el programa se graba automáticamente. También tengo la opción imprimir y vista preliminar. Y también para no cerrar el programa y volver a ingresar con otro usuario, tengo la opción de iniciar con otro usuario. En ver, tengo la opción acá de presentación de ver los diferentes grupos de proyectos, presupuestos, lo que tengo en esta lista de acá, que es el árbol de presupuesto. Entonces yo puedo seleccionar árbol y el árbol se oculta, ¿no? Ustedes, mientras vamos avanzando, pueden ir pausando el video e ir probando o dándose cuenta de todos los componentes que tenemos en el S10. Y también tengo para activar y desactivar la barra de estado. Y la barra de estado es lo que tenemos en la parte inferior. Entonces yo
vamos a ver, desactivo la barra de estado y se pueden dar cuenta que la parte inferior ha desaparecido. Y si nuevamente activo la barra de estado, me doy cuenta que ha aparecido la barra de estado. En catálogos tenemos diferentes vistas y ventanas que pueden aparecer si es que yo lo necesito. Por ejemplo, necesito ver los recursos de esta actividad, ¿sí? Entonces van a aparecer los catálogos o el catálogo de todos los recursos que tengo en mi base de datos, divididos y clasificados por lo típico que tiene el S10. Lo que acabamos de abrir es la base de datos que suele tener el S10 cuando lo instalo por primera vez, sin haber modificado nada. Igual deben tener ustedes esta parte. Y así tengo otros catálogos. Por ejemplo, puedo también ver el catálogo de títulos. Esperamos un momento y ahí están todos los títulos que puedo utilizar para mi S10. Y tengo títulos de estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, carreteras, estudio de carreteras, entre otros. Y como digo, tengo más catálogos así, ¿no? Tengo también catálogos de plantillas, de partidas, de lugares, de clientes, por acá debe estar clientes también, de índices unificados que lo vamos a utilizar, y así. Identificadores, ¿sí? Que muy bien, ahí esperamos un momento y ya aparece la ventana de identificadores, que son los interesados con los que se puede relacionar el proyecto. Y aquí aparece la ventana donde yo puedo añadir algún identificador. Luego vamos a ver cómo yo añado algún cliente a mi presupuesto específicamente, ¿sí? Demoró en cargar, pero ahí aparecieron los clientes que están como identificadores. Vamos a entrar nuevamente, catálogos, identificadores. Esperamos un momento, ahora sí, ahora sí tenemos que cargar todos los clientes que yo puedo utilizar para diferentes proyectos. Y lógicamente si no hay un proyecto, no hay un cliente acá, yo puedo añadir uno nuevo y tenerlo ya en mi catálogo. Entonces, todos estos de acá, todas estas ventanas son los catálogos que yo puedo utilizar o que se van a guardar en mi base de datos, ¿sí? Son todos los catálogos que se van a guardar en mi base de datos. Luego tengo una pestaña bastante importante que es herramientas, donde suelo utilizar para justamente configurar mi presupuesto. Por ejemplo, tenemos definir estructuras ítem. Esto de acá es muy importante porque a veces se suele desconfigurar el ítem que yo utilizo, el ítem de toda la estructura de mi presupuesto. Entonces por acá aparecen, si deseo modificarlo, los ítems y también las subpartidas, así como puede ser el color de cada uno de los niveles de los ítems. También tengo otras herramientas como definir el horario base de trabajo. Ya esto es más relacionado ya con el cronograma. La configuración, esto también es muy importante. Por ejemplo, puedo configurar los colores que voy a tener en mi análisis de precios unitarios, el presupuesto, el procesamiento de presupuesto, qué es lo que se va a verificar o no se va a verificar si lo deseo. Aquí hay algo importante que también lo vamos a ver como configuración, que es la fórmula polinómica, donde yo puedo modificar el número de monomios que voy a utilizar y el número máximo de submonomios dentro de cada monomio de mi fórmula polinómica. Ya lo vamos a ver más detalladamente y tengo más tipos de configuración que puedo hacer en mi presupuesto. Entonces todo esto está en la ventana herramientas. Y tengo otros accesos como calculadora. Se abre la calculadora del sistema, del Windows, y entre otros, ¿no? Y un pequeño calendario que tengo acá. Esto es todo lo referente a esta barra, ¿sí? A la barra de menú. Luego tenemos la barra de herramientas estándar, que son la primera parte de botones que tengo hasta acá,
y las propias de cada vista. ¿A qué se refiere a esto? Entrando al S10, vemos que esto de acá, estos botones que tengo acá, son parte de la barra de herramientas estándar, o sea que estos botones no van a variar, pero luego pueden aparecer más botones dependiendo de la vista que yo trabaje, especialmente en la hoja de presupuesto. Ahora estamos en gastos generales y se pueden dar cuenta que tengo estos botones, ¿sí? Que no tengo más. Pero si voy a la hoja de presupuesto, ¿sí? Se dan cuenta que ha cambiado la barra de herramientas, ¿sí? Por el tipo de vista. ¿Qué tenemos en esta barra de herramientas? Tengo la opción imprimir para poder imprimir el presupuesto consolidado. También tengo la opción de vista previa. ¿Dónde está? Tengo la opción de vista previa, donde yo puedo, aparte de tener la vista previa, por ejemplo, quiero ver la vista previa de este presupuesto, yo también voy a poder exportarlo, que es lo principalmente que se utiliza en el S10. En el S10 no es muy típico que tú imprimas de frente. No es bastante típico que yo coja, imprima de frente mi reporte, sino que yo lo paso al PDF y ya luego lo reviso y lo imprimo. Entonces, o también exportarlo a otro formato, como puede ser inclusive el Excel. Tengo las opciones también para modificar me informa los diferentes elementos que tengo en mi vista, de subir, bajar. Tengo la opción de ocultar y ver árbol, ¿sí? El árbol de los presupuestos, donde están todos mis presupuestos. Configuraciones del presupuesto, que ya lo hemos visto que también se encuentra por acá por herramientas, es lo mismo, para que aparezca la calculadora también, y entre otros. Y en mi hoja de presupuesto, cuando activo mi hoja de presupuesto, porque en datos generales no aparece, en hoja de presupuesto tengo la opción, ¿sí? Se dan cuenta acá, tengo la opción de vista de hoja de mi presupuesto. Esperamos que cargue, ahí está. Tengo la opción de vista de mi presupuesto, donde yo puedo, por ejemplo, elegir que se vean también los precios unitarios. Si yo hago clic en uno de estos, se van a ver los precios unitarios. Queremos verlo también con el árbol, y ahí está. ¿Sí? Entonces, en la opción de vista, en hoja del presupuesto. Tengo otros botones como generar ítems para que se actualicen los ítems y también el botón que se utiliza bastante y es uno de los fundamentales de procesar el presupuesto en el momento que estoy en la hoja de mi presupuesto. Y luego otros que ya se va a ir viendo cuando estemos avanzando con cada uno de los trabajos, ¿no? Otra parte importante que, que vamos a utilizar para poder movernos por los diferentes fases de nuestro presupuesto es la barra de vistas, ¿sí? ¿Qué tenemos en la barra de vistas? Tenemos todas las vistas, o decir, todas las ventanas y todos los escenarios que puedo obtener y trabajar con el S10. ¿Sí? Y es justamente esto, ¿no? Tengo la pestaña presupuestos, tengo la pestaña partidas de presupuesto, tengo la pestaña planeamiento, precios, transportabilidad para poder transportar o importar presupuestos y también utilitarios para poder manejar mi base de datos y actualizar mi base de datos. Donde vamos a trabajar mayormente nosotros es en la pestaña presupuestos y tenemos todas estas vistas que podemos utilizar. Tenemos la vista general, tenemos la vista de hoja de presupuesto y así podemos ir cambiando en diferentes vistas. Tenemos la vista pie de presupuesto. Por
ejemplo, ahí tenemos todo un pie de presupuesto de un puente de la carretera que viene por defecto. Tenemos las vistas de gastos generales, de fórmula polinómica, ¿sí? De fórmula polinómica, de precios de los materiales para ver todos mis materiales y sus precios, ¿ya? Donde inclusive me aparecen después de procesar todos los materiales agrupados y la cantidad de materiales de todo mi presupuesto y así. Esas son las vistas principales que vamos a poder utilizar nosotros. Luego tenemos la parte o la ventana de árbol de presupuesto. Que justamente en la ventana de árbol de presupuesto nosotros vamos a tener todos los presupuestos que tenemos en este usuario y en esta base de datos. Y acá tienen los presupuestos que vienen cargados por defecto con el S10 cuando tú lo instalas. Tenemos una vivienda unifamiliar y tenemos también un puente en carretera, pero esto está procesado de diferente forma debido a que tenemos una vivienda unifamiliar como meta y una vivienda familiar como línea base, igualmente la carretera. Pero algo especial con este tipo de presupuestos que pueden observar es que estos iconos de libros, que significa mi presupuesto, suelen tener diferentes colores. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Si un libro está en color verde, si un libro está en color verde, significa que el presupuesto está en proceso de elaboración, o sea que aún no se ha procesado, que aún no proceso ese presupuesto o de repente lo modifiqué y es necesario procesar de nuevo. El color amarillo o ámbar describe que el presupuesto ha sido procesado, pero aún le falta elaborar su fórmula polinómica, ¿ya? O sea que yo he seleccionado que este presupuesto tenga fórmula polinómica, lo he procesado, pero aún me falta que yo elabore su fórmula polinómica. Y el color rojo es cuando un presupuesto ya está procesado, ¿sí? Está marcado que va a tener fórmula polinómica y se elaboró la fórmula polinómica y ya está procesado. Y cuando el libro está abierto, ¿sí? Y cuando el libro está abierto significa que ese es el presupuesto el que estoy trabajando ahora o estoy en esta vista. Como en este ejemplo que tengo acá, es que yo he abierto el puente de la carretera, ¿sí? ¿Qué otras opciones más tengo? Si se dan cuenta, todas las que acabo de mencionar están en la parte de escritorio. Están en la parte de escritorio. O sea, son trabajos que están en mi escritorio y que yo los puedo trabajar o los estoy trabajando. Luego de que tengo un presupuesto y de repente estoy manejando ya ese presupuesto porque es un proyecto que yo ya gané, ¿sí? Y lo necesito controlar o valorizar, lo puedo mover a obras ganadas. O también lo puedo colocar en bandeja. ¿Qué significa que un presupuesto esté en bandeja? Es que del momento no lo estoy trabajando, ¿sí? No lo estoy trabajando, ni lo voy a modificar. Y archivo central es, digamos, los presupuestos, pero ya guardados más, seguro, más específicamente, o sea, que no sea fácil que yo los saque inmediatamente y no van a ser modificados de alguna manera, sino tengo que sacarlos de ahí. Y también para el reciclaje son aquellos presupuestos que los he borrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo mover uno de estos presupuestos. Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a quitar la lupa. Para mover a uno de estos presupuestos, primero tengo que estar en datos generales. Ahora no los voy a poder mover, ¿se dan cuenta? No me aparecen más opciones porque estoy en la vista de precios del presupuesto. Por lo cual tengo que irme a datos generales para que me aparezcan más opciones. Lo vamos a ver. Entonces, si me doy cuenta, en datos generales ya se despliegan más opciones. Por favor, mientras se está reproduciendo el video, ustedes vayan viendo todas estas opciones que tenemos. ¿Sí? Pueden pausar el video y luego pueden ir revisando todas estas opciones. Entonces, por ejemplo, al hacer anticlic yo tengo diversas opciones, ¿no? Por ejemplo, puedo crear un nuevo presupuesto, copiar presupuesto, pegar presupuesto, eliminar presupuesto,
¿sí? Duplicarlo, entre otras opciones, como también por acá debe aparecer enviar a, ¿sí? Enviar a, puede enviarlo a obras ganadas, bandeja, archivo central o papelera de reciclaje, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo que eliminar, pero ya tengo la opción de recuperarlo en un futuro cercano. Entonces, esta es la vista de presupuesto. ¿Qué es lo que puedo hacer? También puedo, como lo habíamos mencionado, puedo ocultar y desocultar la vista de árbol de presupuesto. Otra ventana que vamos a tener es el escenario, que justamente acá se va a poder visualizar la vista, ¿sí? Que yo haya elegido en mi barra de vistas. Entonces, en este ejemplo, yo he desplegado la vista de hoja de presupuesto donde está todos mis partidas y mis títulos de mi hoja de presupuesto. Yo puedo ir cambiando y puedo ir trabajando en diferentes escenarios. ¿Sí? Puedo trabajar en datos generales, puedo trabajar en hoja del presupuesto, ¿sí? Con mi análisis de precios unitarios y así. Puedo trabajar también en el diseño del pie del presupuesto, datos generales, fórmula polinómica y los correspondientes. Y también en la parte inferior, lo último que tenemos en la parte inferior es la barra de estado, donde tenemos diferentes características que nos marcan con qué estamos trabajando en el momento, ¿no? O dónde estamos. Por ejemplo, podemos observar si en el estado que se encuentra el presupuesto, que se dice listo, si está en el estado listo, o también referido a la base de datos, si no tiene ningún inconveniente, entonces está listo, digamos, para trabajar. También tenemos el servidor desde donde estamos trabajando y también la base de datos para ver en qué base de datos estamos trabajando, en este caso el S10. Y asimismo por acá aparece el nombre del usuario que está actualmente, que es el SA del S10 que viene por defecto. Y estas son todas las vistas o el escenario de toda la carpeta de trabajo del S10, donde ya vamos a ir viendo cómo se trabaja con cada una de estas partes. Muy bien, eso ha sido toda la clase de esta ocasión y espero que se hayan entretenido y que haya sido de gran ayuda. Como les digo, una buena forma de ir conociendo, ir practicando es mientras vamos desarrollando los videos, ustedes también pueden abrir el S10, pueden pausar el video e ir viendo cada una de estas partes. Ya de repente en el momento que estemos trabajando con ya el desarrollo del presupuesto, ahí vamos a ver ya que ustedes van a utilizar esto y va a ser un poco más práctico.